se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. En estos momentos, Padre Celestial, queremos pedir tu Santo Espíritu, Señor, para que tú, Señor, bendiga esta cadena, Señor. Para que cada persona que escuche en este momento, Señor, pueda ser tocado por tu Santo Espíritu, Señor. Padre Celestial, vivimos en tiempos difíciles, tiempos malos, pero Padre, conocemos que tú vienes pronto, Señor, y que te necesitamos más que nunca, Señor. Padre, gracias, porque nos das un día más de vida, Padre. Límpianos de todo pecado, límpianos de todo mal, Señor, y haznos dignos de tu presencia, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, estamos sumamente contentos porque nuestro Señor Jesús está pronto a venir por su pueblo. Y es deber de nosotros no tan solo prepararnos, sino preparar un pueblo que reciba a nuestro Señor. Se nos ha dado este privilegio, igual privilegio que se le dio a aquellos apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces, se nos dio un regalo, y este regalo que se nos ha dado, hemos nosotros de pasarlos manos por manos para demostrar el amor que realmente Jesús tiene por los demostrar el amor que realmente Jesús quiso mostrar cuando vivió en la tierra. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, en poder conocer estas cosas que muchos no conocen y han por conocer desde su vida, desde su niñez, desde quizás países donde todavía el Evangelio no ha llegado. Sabemos que el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera increíble, porque el Espíritu de Dios, la obra que está haciendo, es terminando la obra, y nosotros vamos a probar a ustedes quién realmente está haciendo la obra. Si somos nosotros, si es Dios, a quién Dios ha encomendado y cuál es nuestra tarea, qué realmente nosotros debemos hacer, qué realmente nosotros estamos llamados a hacer. Porque si bien nosotros sabemos, el Señor ha dado dones diferentes a cada uno, pero ¿para qué dones diferentes a cada uno? ¿Acaso eso complementa algo más grande? ¿Acaso el hecho de que tengamos dones diferentes puede demostrar que en una unión de dones podemos enseñar al mundo cosas que Jesús enseñó a nosotros a través de su Santo Espíritu? Entonces, debemos analizar, ¿verdad?, tantas verdades, tantas maravillas, tantas palabras con poder que el Señor nos ha llegado con amor a nosotros, pero no tan solo para quedarnos con ella, sino para demostrar muchas cosas más, no tan solo a través de nuestro testimonio. Así que el tema de hoy lo hemos titulado Los verdaderos pontartochas. Y quiero que Jonathan le explique básicamente, ¿verdad?, que nos explique a nosotros qué son los verdaderos pontartochas. ¿Qué verdadero significado tiene eso para nosotros, para el pueblo de Dios? Querido hermano, Dios, a través de distintos tiempos, ha dado una encomienda a su pueblo. Desde la era de los patriarcas y profetas, y hasta este tiempo Dios ha pasado la antorcha del Evangelio de Jesucristo. A ti y a mí, querido hermano, nos ha tocado llevar esa antorcha del Evangelio al mundo que perece, al mundo que tiene necesidad de Cristo Jesús.
En distintos tiempos le ha tocado al pueblo de Dios a proclamar un mensaje de acuerdo al tiempo. En la era de los patriarcas y profetas, Dios ha llevado el mensaje de salvación, pasando entre unos a otros la antorcha del Evangelio de Jesucristo. A cada cual le ha tocado dar un mensaje profético, unos llevando el mensaje de la amonestación, otros anunciando las profecías del primer advenimiento del Mesías como lo fue Juan, y otros proclamando como los apóstoles un Cristo crucificado y resucitado y que pronto ha de venir a este mundo, hermano. Dios ha tenido un propósito con su pueblo. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, pasar la antorcha del Evangelio al mundo que necesita de Cristo Jesús. Hermano, y Dios, solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar esa antorcha del Evangelio. Y ya estamos casi a la meta final, hermano. Falta muy poco para que Cristo venga a buscar a su pueblo. Desde el primero Adán, la antorcha ha sido llevada a través de los siglos por una sucesión de leales. Y llegará seguramente a su destino cuando la larga carrera termine al venir Jesús por segunda vez. ¿Qué simboliza la antorcha? Es las buenas nuevas de Jesucristo y su verdad, aquella que Él compartió con el mundo durante su corta vida y que continúa compartiendo a través de su palabra. Así que a nosotros, queridos hermanos, nos ha tocado llevar ese mensaje, llevar esa portantorcha del Evangelio de Jesús en este tiempo, hermano. Y es nuestra responsabilidad llevar ese mensaje a aquellas personas que realmente necesitan, hermano. Sí, ya que sabemos estas cosas, ¿verdad? Podemos entender, de acuerdo al tiempo, de qué lugar o de qué época se está pasando esta antorcha de la verdad de Cristo. Y sabemos claramente que el Señor y el mensaje para el pueblo de Dios, de acuerdo a como Dios ha mencionado en su palabra, su pueblo no ha sido tan obediente como para demostrar, como el pueblo de Israel, demostrar al mundo cuál es ese verdadero mensaje. Entonces, los tiempos se han repetido y el pueblo de Dios muchas veces se ha indignado en descansar, en tomar las cosas con calma, en quizás tomar las cosas un poco suaves porque entiende que todavía falta. Pero las profecías y la palabra de Dios nos dicen todo lo contrario. Entonces, vemos que el mundo ve algo diferente y muchos dicen el Señor viene pronto, pero no conocen el cumplimiento profético exacto, la cual nosotros conocemos para saber con exactitud el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros somos como esos portantorchas, que como conocemos una verdad tal cual, tan pura como se nos dio a la mano, con mucho amor el Señor nos la dio, entonces nosotros tenemos que pasarla para aquellos que todavía no la conocen. Quiero que puedan anotar aquellos que tienen ahí, tengo una cita muy interesante porque primero tenemos que ir hacia atrás a cómo Jesús pasó esas experiencias, cómo Jesús vivió su vida y cómo Jesús comienza unas cosas de acuerdo a esas experiencias. Es que nosotros conocemos cuáles son nuestras experiencias. Porque si algo Jesús vino a hacer a esta tierra fue a dar testimonio, a testificar realmente cómo iban a ser nuestras vidas y cómo si vivíamos apegados a ese mensaje de la verdad, de la palabra, de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces viviríamos una vida exacta como Jesús. Pues pasaríamos por unas cosas que nos enseñan a nosotros hoy en día de cuál es ese proceso el cual nosotros debemos llevar en nuestras vidas cristianas para dar este mensaje final. Es de importancia vital para nosotros el saber que hay algunas pruebas que tienen que suceder en nuestras vidas para ser purificados primero, y entonces el Espíritu sobre nosotros hará un trabajo mucho más diferente de lo que nosotros pensamos. Así que en Servicio Cristiano, página 103, dice de esta forma: en estas horas finales del tiempo de gracia, concedido a los hijos de los hombres,
cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Quiero regresar hacia atrás para que nosotros entendamos bien qué es lo que realmente está diciendo esta cita, qué realmente nos está diciendo el Espíritu Santo. Aquí dice, comenzando la cita, que en estas horas finales del tiempo, ¿y acaso nosotros no pensamos que estamos en el final? ¿Acaso nosotros no estamos viendo por nuestros propios ojos el cumplimiento profético del tiempo final? Entonces, nos dice aquí claramente la cita, en horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres. Entonces, yo me hago esta pregunta. Si nosotros vivimos de acuerdo a como dice la palabra de Dios, para hacernos llamados hijos de Dios, como dice en su palabra, entonces la gracia concedida, dice esta cita, que es a los hijos de los hombres. Entonces, es interesante que a nosotros se nos ha concedido una gracia a la cual nosotros tenemos que dar por gracia lo que se nos dio a nosotros. Y no tan solo eso, si realmente nos llamamos hijos de Dios, debemos de llevar esto porque la gracia ha sido concedida a los hijos de los hombres. Por eso tenemos que entender básicamente cuál es nuestro papel en este juego, cuál es nuestro papel en esta tarea que se nos ha encomendado a nosotros. Y realmente la pregunta que debemos hacer para ver cómo Jesús vivió es, Jonathan, ¿qué comenzó en el año 27? ¿Qué realmente comenzó en ese año? ¿Cuál fue esa experiencia y por qué ese año? Eso es lo que debemos preguntarnos, Jonathan. Hermano, muy buena pregunta, Ronnie. Y sé que muchos conocemos qué fue lo que sucedió en el año 27. Hermano, se cumple una profecía muy importante en las Sagradas Escrituras. ¿Y sabes cuál se cumple, Ronnie? Es que se cumple la profecía del primer advenimiento de Jesús aquí en la tierra. ¿Y era importante conocer la profecía en aquellos tiempos? Claro que sí, queridos hermanos. Era bien importante, por eso en aquel tiempo Juan el Bautista salió a proclamar que Jesús ha de venir y fue al río Jordán a bautizar, a preparar el camino a Jesús. Cuando él ve a Jesús, ¿qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravillosa la Sagrada Escritura. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado? ¿Será el hombre? No, querido hermano, no es el hombre, solamente Cristo Jesús que puede limpiarnos de todo pecado. Solamente Cristo Jesús, el que puede sanarnos, nos puede libertar, nos puede ayudar, quitarnos de todo pecado de este mundo. Solo en Cristo Jesús hay salvación, querido hermano. Y se cumple una profecía en el año 27, muy importante en la Sagrada Escritura. Y creo leer el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13, Mateo capítulo 3, versículo 13, dice así la Sagrada Escritura. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Y qué piensas acerca de ese texto bíblico? Pues básicamente nosotros vemos cómo en el cumplimiento del año 27, que se iba a unir al Santo de los Santos, hermanos, no a una persona en particular, pero viviendo una vida humana por testimonio a nosotros. Conocemos el bautismo acerca de esta misma profecía, cómo Jesús se bautiza. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer lo mismo, tomado como ejemplo. Y no tan solo eso, que es interesante que Jesús conocía las profecías. Jesús conocía que debía salir ese año a ser ungido. Entonces, Juan también conocía las profecías. Y es interesante que se encuentra con el maestro, y no tan solo se encuentra con el maestro, sino que los reconoce. Que reconoce al maestro a las orillas del río. Entonces,
podemos ver que en esta cita que tengo aquí, cómo fue esa experiencia, cómo hay detalles que quizás no conocemos, que debemos conocer, porque en nuestra vida como cristianos vamos a tener tantos detalles que tenemos que tomar, porque la vida está pasando tan rápido por nuestros ojos que a veces no vemos las cosas. Entonces, tratamos de pensar en una cosa y se nos pasan 3, 4 cosas a la misma vez. Por eso es importante los detalles y cómo el Espíritu Santo está trabajando. En esta cita, en conducción del niño, nos afirma, nos dice de esta manera para nosotros comprender el propósito de Jesús. Y dice de esta manera, dice, cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán, después de su bautismo, y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos, y el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó la forma del Salvador. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia o contentamiento. Conocemos claramente esta cita bíblica y conocemos ahora cuál fue realmente el propósito del Señor. Él no tan solo fue a cumplir la profecía, sino que fue antes y se arrodilló, ¿verdad?, y ofreció oración por la humanidad caída. Su propósito estaba establecido y él, con comprensión del Espíritu de Dios, había tomado esa carga sobre él, y no tan solo eso, sino que con exactitud, ofrecido él mismo, se vio ofrecido por la humanidad. Por eso ofrecía oración hacia la humanidad. Siguiendo, en otra cita importante, dice en el libro Cristo Nuestro Salvador, en la página 37, nos sigue diciendo unos detalles. Y dice así, después de su bautismo, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo quiero que conmigo puedan ir exactamente a Mateo 4:1. Y es exactamente lo que dice ahí. Dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, ¿acaso el Señor sabía que iba a ser tentado? ¿Acaso el Señor fue para eso al desierto? No, mis queridos hermanos. Y el espíritu de profecía ha sido tan claro que nos ha explicado a qué realmente fue nuestro Salvador. Y dice aquí, bien importante, en la misma cita, Cristo nuestro Salvador, página 37, dice más abajo, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios, no fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y de su obra. O sea, el Señor tenía un propósito para el cual ir al desierto. Y no tan solo eso, fue guiado por el Espíritu. Pero no tan solo nos deja ese entendimiento, sino que Él fue a retirarse de todo para encontrarse, ¿verdad?, en ese encuentro con el Padre, en ese encuentro con el Espíritu, para poder pensar acerca de la misión que realmente Él tenía en la tierra y de su obra. Sabemos que en el año 27 el Señor comienza su ministerio, y su ministerio comienza en el desierto. Así que es un propósito grandísimo que tiene el Señor con la humanidad, y debemos nosotros saber mucho más, conocer mucho más, porque es exactamente los pasos de Jesús. Su pueblo va detrás de Jesús, caminando por sus propios pasos, o sea, tocando las huellas de Jesús, poniendo los pies donde Jesús puso sus pies, conociendo lo que conocemos, igual que Jesús, estudiando las Escrituras, para entonces mostrar al mundo cuál fue esos pasos de Jesús, porque nosotros caminamos los pasos de Jesús. Sabemos que la palabra de Dios es clara, queridos hermanos, y Jesús, cuando pasó por esa tentación, pudo vencer al enemigo, pero hay algo muy importante en las Sagradas Escrituras que está en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que le contestó a Satanás, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús
le contestó a Satanás a través de las Santas Escrituras. Jesús pudo vencer la tentación a través de las Santas Escrituras también. Pudo vencer el apetito, pudo vencer muchas cosas ahí en Mateo capítulo 4. Hermano, por eso es que es bien importante nosotros como cristianos tomar esa palabra, la Escritura, leerla, para así no ser engañados, para así no caer en las trampas de Satanás, para así no caer en las cosas del mundo, porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos enseña el camino correcto, y si nosotros como cristianos no nos dejamos llevar por la palabra, hermano, vamos a estar errados, equivocados, hermano. Jesús fue nuestro modelo. Jesús pudo vencer por la palabra, hermano, por la palabra. Dice en la cita, Cristo nuestro Salvador, página 37, párrafo 3, dice, por medio de la oración y del ayuno, quería fortalecerse en previsión de la senda de la aflicción y tormento que le tocaba recorrer. Mas Satanás sabía a dónde había ido el Salvador, y allí fue él también para tentarle. Hermano, siempre el enemigo estuvo detrás de Jesús tentándole. Satanás siempre estuvo ahí buscando la forma para que Jesús pudiera caer en tentación. Jesús fue tentado en todo, hermano, en todo, pero Jesús fue sin pecado. Jesús pudo vencerlo, hermano. Y reconocemos que los ángeles caídos hoy día, hermano, están persiguiéndonos también para ser tentados cada uno de nosotros. Los ángeles caídos están persiguiéndonos constantemente para que nosotros no busquemos de Jesús, para que nosotros para crear desánimos, para que nosotros no prediquemos de la palabra de Dios, para que nosotros estemos en una esquina y no poder salir a hacer obra misionera. Satanás quiere eso en tu vida para que usted y yo no proclamemos el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que realmente el enemigo quiere para nosotros. Pero nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos por la palabra y ir y proclamar el Evangelio, porque Cristo viene pronto, hermano. Y las cosas y las profecías que estamos viendo en este mundo se están cumpliendo tal como está escrito en las Santas Escrituras. Podemos ver profecías cumpliéndose en nuestros ojos ahora mismo, hermano, y es apoyar, es buscarle al Señor como nunca antes. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Escuchaste bien? Para buenas obras. Continúo, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que nosotros podamos trabajar y hacer la obra de llevar ese mensaje a aquellas personas que realmente necesitan. Y Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow, Jonathan, interesantemente vemos cómo la palabra de Dios nos explica a nosotros, en Filipenses incluso, que acabas de leer, capítulo 2, versículo 13, claramente dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. O sea, Dios es el que produce en nosotros el hacer las buenas obras, el poder que salgan de nosotros, poder llevar a otros. Y más adelante en este tema vamos a ver quién realmente está haciendo una obra para que nosotros nos quedemos sentados. ¿Quién es que realmente está haciendo esa obra? Porque al igual que Dios, como dice en su palabra, produce en nosotros el querer como el hacer, Satanás también produce otras cosas que hacen que los hijos de Dios no quieran hacer. Todo lo contrario, hermanos. Entonces, hay una pregunta, ¿verdad?, que debemos hacernos. Y nosotros hemos traído varias noticias donde explica, y también quiero explicarles experiencias personales que hemos tenido en el ministerio. Y una de las preguntas
es cuáles son los efectos de una buena obra. Lo primero que debemos preguntarnos antes de esa pregunta sería, quiero decirle a ustedes, básicamente vemos el periódico y que podamos analizar cuántas de esas noticias que hay en el periódico, en el diario, nosotros vemos que sean buenas noticias, que realmente nosotros podamos decir, wow, una buena noticia en el periódico. Es mínimo. Las noticias dentro de nuestros diarios, de nuestros periódicos, son básicamente todas negativas, noticias malas, noticias que realmente muchas de las veces no deberíamos ni ver porque nos llenan nuestra mente de tristeza y deberíamos estar regocijados en el Señor para poder avanzar en la obra, poder movernos, ¿verdad? Pero es interesante que igualmente está sucediendo en las noticias donde el pueblo de Dios está logrando su objetivo. Y quiero leerles una noticia aquí, bien interesante, que dice, esto fue en Chile, donde en Radio Estéreo Redención sucedió algo maravilloso, hermanos. Sucede que esta noticia nos comenta que dice, feligresía evangélica se convierte en adventista. Y quiero básicamente resumir lo que dice esta noticia. Básicamente era un pastor evangélico que escuchaba esta emisora y no tan solo escuchaba la emisora, sino que anotaba cada información que se estaba dando en esta emisora adventista y estudiaba la palabra de Dios de acuerdo a cómo él escuchaba estas cosas. Y interesantemente el Espíritu de Dios impresiona su corazón y lo impresiona de tal manera que él empieza a reconocer las verdades del Evangelio, empieza a reconocer que estas cosas que los adventistas están diciendo por sus medios, tanto de la radio como la televisión, pues son ciertas, vistas por la palabra de Dios y estudiadas por la palabra de Dios. Entonces este pastor corre a su feligresía y empieza a estudiar con los hermanos todas estas verdades. Y estos hermanos empiezan a reconocer la palabra de Dios como su única antorcha, como su única verdad, y se convierten, hermanos, en adventistas. Gloria a Dios por estas noticias, gloria a Dios. Y no tan solo eso, yo quiero decirle una experiencia personal que hemos tenido acá en Puerto Rico, y no sé si Elio González me está escuchando en este momento, pero Elio González tenía una mesa en un pulguero, eso es como un free market, básicamente es un shop donde tienen unas carpas y mucha gente vende sus cosas, ¿verdad?, usadas y estas cosas. Pues ahí nosotros teníamos una mesa y ahí fue que yo comencé básicamente con el ministerio haciendo esta obra. Regalábamos literatura a toda persona, tanto de bebés como revistas, como artículos, libros, todo este tipo de cosas con las verdades del Evangelio. Regalábamos a personas que pasaban por allí y preguntaban. Nosotros queríamos repartir el Evangelio. Entonces, Helios había comenzado hacía como unos 3 años. Yo me uno, ¿verdad?, a esa obra y interesantemente comienzo a hablar con una señora que me dice que ella cogió un librito de la mesa que nosotros estábamos repartiendo y comienza a estudiar ese libro. Y no tan solo lo comienza a estudiar, que lleva a su pastor, al pastor de su iglesia, porque era una señora evangélica, lleva al pastor de su iglesia este librito y dice, mira, yo quisiera estudiar con la iglesia este libro porque veo que hay unas verdades que nosotros no conocemos y esta verdad del sábado como que he visto que es real, que el Evangelio la explica tan claramente y nosotros pues no estamos guardando quizás el verdadero día de reposo. Entonces esta señora estudia y esa iglesia comienza a estudiar esas verdades y el Señor obra en esa iglesia. Igualmente, como aquí estoy viendo en esta noticia, esa iglesia completa comienza a guardar el sábado, hermanos. El Espíritu de Dios impresiona los corazones de cualquier tipo de persona. Hermanos, y como vimos aquí en unas citas anteriores y en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está
preparando los corazones para que nosotros recibamos a esas personas. O sea, nos lleva a esas personas hacia nosotros. A veces nosotros somos los que creemos que vamos hacia las personas, pero es Dios quien prepara primeramente. O sea, preparó la obra desde antemano. No tan solo eso, prepara los corazones de las personas para recibir su palabra y nos la lleva hacia nosotros para que nosotros entonces abramos nuestras bocas y entonces invoquemos a nuestro Dios, podamos explicar a aquellos en qué Dios realmente nosotros hemos conocido y nosotros hemos creído como hijos de Dios. Amén, amén. Pero sabemos, querido hermano, que a través de que uno hace la obra de Dios, el enemigo está ahí en medio para que nosotros no podamos hacer la obra de Dios. El enemigo está constantemente buscando la manera para que usted tenga desánimo, para que usted no pueda ir a comunidades, repartir literatura, para que usted tenga desánimo para orar, para que usted no pueda hacer la obra de Dios y predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que el enemigo busca muchas formas para que entretenerte a través de medios de comunicación, a través de la televisión, a través del internet, a través de muchas maneras. El enemigo está tirando, digo yo, sus dardos a todos lados para que podamos estar distraídos y no buscar de Jesús. El enemigo está haciendo todo lo posible para que nosotros como cristianos no busquemos de Dios, no dediquemos tiempo y estemos entretenidos en cosas que realmente a Dios no le agrada. Hoy día, hermano, en la televisión no hay nada positivo. Todas las cosas que vemos hoy día son cosas negativas. Como Ronnie anteriormente mencionó, las noticias, la mayoría, no hay nada positivo, todo es negativo. Podemos ver un mundo contaminado del pecado, un mundo que sabemos que proféticamente, que como los días de Noé vendrá el Señor. Así que estamos conscientes y sabemos que vienen tiempos peores, tiempos difíciles, y por eso es que nosotros tenemos que cada día que pasa, tenemos que leer más la palabra, estudiar más los escritos de Espíritu de Profecía, predicar más la palabra y coger más fuerza de lo alto, hermano. Necesitamos mucha oración y mucha oración, hermano. En Joya de los Testimonios, capítulo 1, página 101, dice: si nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos discernir la obra que efectúan los ángeles caídos con aquellos que se sienten tranquilos y seguros, no nos sentiríamos tan seguros. Los malos ángeles nos siguen en todo momento, hermano. Eso está terrible. Saber que los malos ángeles, dice esa cita, que nos siguen en todo momento, hermano. Si nuestros ojos espirituales pudiesen ver lo que está pasando en este mundo, hermano, estamos en medio de un conflicto, de una guerra espiritual en estos momentos, en una batalla entre ángeles buenos y ángeles malos. Están luchando, hermano. Por eso que nosotros tenemos que orarle a Dios, pedirle a Dios diariamente, levantarnos en la mañana y pedirle a Dios para que nos proteja y nos ayude. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos del Señor, no oramos, hermano, los ángeles caídos, Satanás va a tomar posesión de nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios como nunca, hermano. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así la Sagrada Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser un real sacerdocio, nación santa, hermano. Tenemos que pasar un proceso de santificación, ser santo, recto ante Dios, tener el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, hermano, como dice en Proverbios 1:7. Pueblo adquirido por Dios para anunciar, hermano, es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Ya es tiempo de anunciar de cómo Jesús nos sacó de las tinieblas
de aquellas tinieblas y dar la luz de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué mejor estar en Cristo Jesús. Estar en paz, estar tranquilo, estar mucho mejor. Porque el enemigo lo que nos quiere es estar maltratándonos, el enemigo lo que quiere es lo peor para nosotros, pero Jesús quiere lo mejor para nosotros. Y ya es tiempo de predicar y dar testimonio de Cristo Jesús, hermano. Bien interesante, Jonathan, eso que acabas de leer. También yo quería seguir, ¿verdad? Explicando aquellas noticias, ¿verdad?, que realmente han adelantado la obra de la confusión. Y nos debemos hacer una pregunta, ¿verdad?, en nuestra mente: ¿cómo o cuánto se ha adelantado la obra de la confusión? ¿Qué realmente está pasando a nuestros alrededores para nosotros notar que algo está sucediendo y que hay muchas fichas de las cuales se están moviendo? Y muchos hermanos quizás están esperando la ley dominical, y sí, sabemos que eso será una señal grande para nosotros, pero muchos de nosotros quizás esperamos, pues, ley dominical nacional. Pero hermanos, la ley dominical nacional no se va a llamar ley dominical nacional. O sea, nosotros estamos esperando que digan un nombre que es lo que nosotros esperamos, pero es realmente lo que es significativo para nosotros es lo que va a suceder y cómo nosotros debemos de estar preparados, incluso aunque no se llame ley dominical nacional. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para que sabemos que en estos días se está llamando el Día de la Familia, el Día Ecológico, el Descanso Ecológico? ¿Sabe? Le han puesto tantos nombres, hermanos, que al igual que la ley de los homosexuales, aquí en Puerto Rico por lo menos llegó en 15 días, hermanos. En 15 días se efectuó la ley aquí. Entonces, no es por el hecho de que nos dieron 15 días, ¿sabe? El Señor nos da unas horas para huir, de acuerdo, ¿verdad?, a su espíritu y profecía, unas horas para huir de esa ley o de ese decreto, pero nosotros aún debemos estar preparados mucho antes de eso para poder pasar esa prueba. Entonces, quisiera darle unas noticias que tengo aquí para mostrarle cómo es que el enemigo va trabajando de una forma sumisa y también hablando un poco fuerte, que nosotros podemos notar que en el Vaticano se han hablado muchas cosas interesantes que nosotros decimos, wow, cómo las personas no pueden darse cuenta de este mensaje que está dando el obispo de Roma. Cómo nosotros, como algunos, no pueden darse cuenta de esa misma denominación religiosa. Pero aquí en esta noticia dice claramente, para que podamos entender cómo continúa este movimiento hasta alcanzar su cometido. Dice, en tiempos cristianos, es un diario cibernético, en tiempos cristianos dice esta noticia: los cristianos evangélicos irán al infierno según el Vaticano. Entonces, interesantemente, y a veces parece gracioso, ¿verdad?, que podamos ver estas noticias con estos titulares tan fuertes, que digan los cristianos evangélicos irán al infierno según el Vaticano. Pero si leemos más abajo, nos explica claramente por qué. Pero quiero leerles otra noticia para que vean los efectos de estas noticias. Esos básicamente son como reflejos, pequeños reflejos de lo que realmente, cuál es el propósito de este sistema. Aquí, en otra noticia, nos dice, en otro titular, nos dice: insólito, evangélicos de Italia se unen al Papa en su proyecto ecuménico. Aquí podemos notar básicamente lo que estas noticias están causando. O sea, causan temor a muchas personas porque saben el potencial que tiene Roma, saben el poderío y básicamente ya conocen cuál es su objetivo. Ellos sinceramente uniéndoseles en este movimiento ecuménico a través de estos pequeños reflejos o avisos que se le están dando a estas personas. Así que debemos nosotros entender que tanto como el pueblo de Dios tiene una obra en particular, el enemigo está haciendo su obra para poder culminar con este evento profético, ¿sabes?
El Señor nos está preparando, nos está dando la palabra, nos está instruyendo en su Santo Espíritu para que nosotros reconozcamos qué realmente o en qué tiempo estamos. Y yo quisiera que Jonathan nos explicara cuán serio o cómo el Espíritu de Profecía nos ha explicado esto ya varias veces. Jonathan. Amén, amén. Sabemos, queridos hermanos, que esta noticia que evangélicos de Italia se unen al Papa en su proyecto ecuménico. Eso fue publicado el 12 de abril de 2016, eso recientemente. Usted sabe, hermano, que esto está profetizado de hace mucho tiempo atrás, de que estas cosas que hoy día estamos viendo con nuestros ojos se están cumpliendo a través del espíritu de profecía. Se está cumpliendo profecía en nuestros ojos, hermano, y ya es tiempo de nosotros despertar y proclamar el Evangelio de Cristo como nunca, hermano. Porque vivimos en tiempos, hermano, difíciles y tiempos de levantarnos y llevar el Evangelio de Cristo Jesús, pasar esa antorcha del Evangelio a aquellas personas que realmente necesitan, hermano. Y quiero leer una cita muy importante que habla acerca del ecumenismo, que eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425. El título es La crisis venidera. Dice así: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. Así que el dragón, ¿verdad?, que representa a Satanás, el enemigo, está irado contra la mujer, que la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un remanente, un pueblo que es fiel a su palabra, un pueblo que es fiel a los mandamientos, un pueblo que sigue las escrituras tal como está escrito. Continúa la cita, y dice la cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425, dice así: en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras cuando las iglesias protestantes se unen con el mundo. Eso está para pelos, hermano. Eso está terrible. Usted se imagina. O sea, las iglesias protestantes unidas con el mundo, dice la cita, y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. Así que va a haber un mundo completo, los protestantes, el papado, los del mundo, unidos contra un remanente, un pueblo que guarda su palabra, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que sigue la palabra de Dios como está escrita. Se van a unir. Y dice así, continúa la cita, dice: el mismo espíritu que movió a los papistas del siglo pasado inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. La iglesia y el Estado están haciendo ahora, escuche bien, ahora preparativos para el conflicto futuro. Se está cumpliendo esta profecía ahora mismo, hermano. Se está formando ya la imagen de la bestia en nuestras vistas, en nuestros ojos, ahora mismo, hermano. Esa profecía se está cumpliendo hoy día, hermano. Estamos en tiempos cruciales, tiempos difíciles, en tiempos donde tenemos que buscar a Jesús como nunca. Y nosotros, hermano, como pueblo de Dios, tenemos que seguir, hermano, proclamando el Evangelio, porque esa libertad a un momento va a ser quitada, hermano. Esa libertad de predicar la palabra va a ser quitada y tenemos que
ahora que es el tiempo, hermano, de sembrar la semilla del Evangelio de Jesús. Así que esa profecía se está cumpliendo hoy día, hermano. Los protestantes, el papado, el mundo, hoy día vemos noticias que se están uniendo, hermano, se están uniendo, un movimiento ecuménico como nunca antes en la historia, hermano. Cosa que nunca ha sucedido en la historia de la tierra. Cosas que nadie se ha imaginado hoy día que ha de suceder. Y nosotros como adventistas, conociendo la palabra, conociendo la profecía, Dios va a rendir cuenta de cada uno de nosotros, Ronnie. Dios va a rendir cuenta porque seremos juzgados, ¿por qué? Por nuestro conocimiento. Dice en una noticia en 11 de febrero de 2016 en Diario Cristiano, dice un sacerdote de Colombia, uno de los máximos jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia, y dice lo siguiente: un homosexual puede ser santo, asegura importante obispo católico. Imagínense los tiempos que estamos viviendo, hermano. Se está cumpliendo la profecía de Mateo 24, se está cumpliendo la profecía bíblica que como los días de Noé vendrá el Señor, donde había pecado, donde había tanto pecado que Dios tuvo que hacer algo, hermano, porque si no, no estuviésemos aquí hoy día, hermano. Nuestra existencia, en realidad, los mismos seres humanos iban a acabar unos con otros, hermano. Así que Dios es maravilloso, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y Dios nos ha extendido esa puerta, hermano, nos ha dado una puerta, ha extendido la puerta de la gracia, hermano, dando una oportunidad a su pueblo para que lo busquemos ahora, dando una oportunidad, hermano, para que nosotros busquemos a Cristo Jesús como nunca, hermano. Así que, hermano, es tiempo en realidad de buscar a Dios como nunca, hermano, y no dormirnos, no estar desanimados, no estar de una manera que no permitir que el enemigo nos ataque mucho, hermano. Ya es tiempo de buscar a Dios como nunca, hermano. Wow, amén. Quisiera mostrarles, seguir mostrándoles estas noticias, porque esto lo que hace es que nos alerta de las cosas que están pasando realmente ante nuestros ojos. Y a través de este ecumenismo que está sucediendo, al igual hay iglesias que están practicando su religión en una misma estructura, o sea, en una misma iglesia, ellos se congregan juntos creyendo cosas diferentes. O sea, quiero leerle esta noticia en el diario Tiempos Finales. Dice de esta manera: Iglesia Evangélica practica el Crislam por primera vez en la historia. Si nosotros sabemos que el cristianismo y el islam realmente no creen en lo mismo, realmente tienen creencias doctrinales totalmente diferentes, entonces vemos cómo el ecumenismo ha agarrado toda religión, toda creencia. No sé si ustedes pudieron ver el comercial que el Papa dio como un anuncio de que todos con nuestros dioses podemos adorar juntos. No sé si muchos de ustedes lo vieron, pero fue impresionante como yo pude ver que una persona tenía en su mano un Buda, otro podía orar a su Alá, otro podía orar a Cristo con un rosario en la mano. Entonces, yo realmente quedé impactado, hasta un judío con ellos, adorando a sus dioses, hermanos. Y realmente yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Y más aún no podía creer cómo las personas veían a esto como algo bueno, como algo positivo. Entonces, hay una necesidad grande de pan espiritual que nosotros debemos, igualmente como Cristo con la samaritana le ofreció esa agua de vida. Nosotros debemos ser fuentes de agua de vida para otros. Y viendo estas cosas, sabemos que se nos cierra la puerta de la oportunidad. Se nos está cerrando una puerta grande de la oportunidad
que nosotros debemos aprovechar, que nosotros debemos tomar acción. Y quiero que Jonathan nos diga algo corto que nos quiere decir rápidamente. Estoy muy impresionado, Ronnie, porque muchos años atrás yo pensaba que el ecumenismo era solamente con la iglesia protestante. Quizá en 3 años atrás yo pensaba un pensamiento diferente acerca de lo que está sucediendo hoy día. Pero hermanos, cuando vi que el ecumenismo es con los del mundo también, la cita lo dice claro en Testimonio de la Iglesia, tomo 5, página 425, que significa que el papado se está uniendo no solamente con pentecostales, evangélicos, no, eso va más allá de lo que uno se imagina. O sea, se está uniendo con personas que adoran otros dioses como si nada. O sea, eso es algo como nunca visto en la historia. O sea, quizás en el pasado yo pensaba que eso era una unión entre evangélicos y ya, personas que creen en Jesús, pero ¿verdad? Que sabemos que creen de diferentes maneras, ¿verdad? Pero están unidos con personas que creen en otros dioses, en Buda, en Alá, en distintos dioses, y como quiera el papado está tomando una fuerza tan increíble, hermano, que realmente está espantoso, porque lo que viene en un futuro no va a ser nada de fácil. Eso es lo que quiero decir. El ecumenismo va más allá, va junto con homosexuales, va con todo lo que es pecado, hermano, es una unión con el pecado, están todos juntos como si nada. O sea, se une con ellos, los saluda y nada. O sea, no, para el papado eso no es pecado. Para el papado dice que hay que tener unidad, que Dios le agrada ni que la unidad así. No, hermano, Dios quiere unidad, pero en la verdad, en la palabra, no en pecado. Es unidad en un mismo espíritu, en un mismo sentir, un mismo pensamiento, no con otros dioses. Hermano, estamos en tiempos difíciles, hermano, y quería aportar esto porque es algo muy importante que quería decir, hermanos. Sí, y yo, pues, siguiendo esa línea, tengo un amigo que él es natural de Europa, pero ahora mismo está en Filipinas, y él me envió una noticia pequeña. No pude captar qué tipo de periódico o diario fue que esta noticia salió a la luz, pero me impresionó mucho lo que estaba leyendo. Y en esta pequeña noticia, miren cómo dice, y esto fue en México, esto está sucediendo en México, hermanos. Dice, promueve Senado persecución cristera, básicamente con los cristianos, es lo que quiere decir. Y es interesante que quien lucha por los derechos de los cristianos es una persona que no tiene nada que ver con el adventismo. Entonces a mí me impresiona mucho de cómo las piedras están luchando por el evangelio puro y los hijos de Dios casi ni se escuchan, hermanos. Entonces, quiero leerles aquí una parte para que entiendan de qué se trata este movimiento. Dice así: la iniciativa que será discutida ante el Senado de la República el próximo 25 de mayo, y hoy estamos a 12, o sea, eso es en unos días, el próximo 25 de mayo, contempla también sancionar a las congregaciones que tengan el sonido a un volumen demasiado alto a la hora de celebrar el culto, o que anden por las calles, oigan bien, visitando los hogares para buscar adeptos a determinadas religiones, o cierta manera incomodando a los peatones, frenando por igual la acción de cobradores o de aboneros, e incluso a la policía misma y a todo aquel que se atreva a violentar la integridad de la familia. Es decir, hermanos, esta noticia nos está diciendo a nosotros que ya están creando leyes en México para parar no tan solo el sonido
de la palabra de Dios, porque si sabemos una cosa, en las iglesias donde se habla de la palabra de Dios hay muchos vecinos, y el hecho de que se escuche fuerte es para que otros vecinos, aunque no visiten la iglesia, puedan escuchar la palabra de Dios y puedan ser inquietados por Dios para visitarla. Y interesantemente, y nos dice esta noticia que para que aquellos cobradores de impuestos, o aquellos policías, o aquellos aboneros, aquellas personas que están haciendo sus labores, que no sean estorbadas por aquellos que van de casa por casa. ¿Por qué? Porque las personas van a dejar de abrir las puertas a los que realmente para ellos es importante. Entonces, se nos están cerrando las puertas de la oportunidad, como dije antes. Pero se nos está cerrando la puerta de la oportunidad de una manera la cual nosotros ni siquiera nos pensamos, ni siquiera imaginamos de qué manera se nos está cerrando las puertas. Como nosotros sabemos, la obra de Dios también debe ser efectuada casa por casa, hermanos. Debemos hablar. Entonces, se nos está casi prohibiendo el que nosotros podamos hablar casa por casa. ¿Usted imagina la magnitud de este problema? Pero más adelante quiero leerles para que sigan viendo cómo esto va mucho más allá. Dice, en este sentido, el pastor reiteró que se trata de una muestra de intolerancia que obliga a los predicadores a esconderse, pues es curioso que haya surgido después de la visita del Papa Francisco a México, cuando se habló sobre un supuesto avance sobre el cristianismo en el país. Como ustedes ven, quien se queja en esta noticia es un pastor, pero hermano, es un pastor evangélico, es un pastor que dentro de lo que él conoce, dentro de la verdad que él ha escuchado o que él ha leído en la palabra de Dios, él ha sentido defender esa verdad. Entonces, nosotros que tenemos una verdad tan grande, ni siquiera tenemos el gesto de poder hacer estas cosas. Y vemos que después de la visita del Papa causó un efecto diferente, un efecto sumamente grande. Vemos que no tan solo esto está sucediendo en México, sino en cada lugar que el Papa ha visitado, se están dando estas cosas. Y debemos nosotros alertarnos, porque el Señor tiene un ejército. El Señor ha instruido a personas humildes. El Señor tiene un ejército que quizás, como nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Muchos de los que nos acompañan a hacer obra misionera tienen miedo. Muchos de los jóvenes que nos acompañan a hacer en las calles obra misionera tienen miedo de hablar, tienen miedo, no sé qué decir, no sé qué hacer. Y verdaderamente, tú sabes, nosotros lo único que le podemos decir, deja que el Señor lo haga por ti. Nosotros no hay obra perfecta, que el Señor es el que realmente hace la obra. Entonces es el que realmente pone las palabras, es el que realmente inquieta los corazones. Entonces nosotros lo que debemos hacer es dar ese paso de fe, es ese paso que dio Jesús por nosotros, y igualmente los apóstoles dieron para que este evangelio pueda ser esparcido. Debemos ser igual que ellos y dar ese paso de fe para que, aunque pase lo que pase, hermanos, aunque perdamos nuestras vidas, nuestra fe sea tan grande que demos nuestras vidas por el Señor. Dice la cita de Servicio Cristiano, capítulo 5, ¿verdad? Página 102. Dice, despertad, hermanos y hermanas, despertad, no continuéis durmiendo. ¿Por qué estáis todo el día ociosos? Jesús os llama diciendo, ve hoy a trabajar en mi viña. Todo el que haya recibido al Espíritu Santo lo manifestará, pues empleará todas sus facultades en el servicio más activo. Todos los que reciben en verdad a Cristo por la fe, trabajarán. Así que, si conocita, hermano, así que Dios nos llama a cada uno de nosotros por fe, hermano, a servirle, a predicar de Él, Señor, del Señor Jesús. Así que
cree en Jesús, automáticamente, hermano, uno va a empezar a testificar de Jesús. No lo hizo la mujer samaritana, no lo hizo el endemoniado de Gara, que fue a testificar las cosas grandes que Jesús había hecho por él. La mujer samaritana fue a testificar de ese encuentro que tuvo con Jesús. Hermano, y a eso es que Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder trabajar y predicar la palabra y no estar durmiendo, que estemos velando. La palabra de Dios dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es importante, queridos hermanos, que nosotros como cristianos podamos llevar esa palabra. Quiero compartir los textos bíblicos de la parábola de los talentos. Muchos la conocemos en Mateo capítulo 25 del 14 al 29. Uno se le dio talentos, a otro se le dio 5, a otro se le dio 4. Muchos conocemos la parábola como tal. Pero hay uno que decidió esconder ese talento y no invertir ese talento, no hizo nada con ese talento. Así que cuando la palabra de Dios dice en Mateo 25, 24, pero llegando también que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas a donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Eso significa que Dios nos ha encomendado una responsabilidad de predicar la palabra. Dios va a rendir cuenta con los talentos que nos da a cada uno de nosotros. Dios va a rendir cuenta cuando nosotros conocimos la palabra de Dios, los tiempos que vivimos. Dios va a rendir cuenta qué hicimos con esos talentos que Dios nos ha entregado a nosotros. Bueno, por eso que es importante que cuando recibimos la palabra, debemos de proclamar esa palabra a personas que realmente no la conocen. Y Dios quiere eso con cada uno de nosotros, hermanos. Quiero también, hermanos, explicar cómo el Señor nos llama a no tan solo a dar las buenas nuevas a otros, sino que, como les había dicho al principio, hay una obra que Satanás está haciendo, y yo quiero leerle esta cita que está en Servicio Cristiano 103. Dice de esta manera. Dice, Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan. Y sin embargo, no estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. Y claramente hace una división en esta cita y nos dice aquí, este estupor mortal proviene de Satanás. Eso está también en Joya de los Testimonios, capítulo 1, páginas 88 y 89. Esta cita me impresiona mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas de las personas por las cuales he hablado me dicen que están cansados, que como no saben qué hacer, mejor pues o van a la iglesia, están en un culto, muchas de las personas llevan 20 años sentados en una silla, escuchando la palabra de Dios, pero si vemos o leemos claramente esta cita,
nos dice de quién proviene este estupor, de quién proviene este cansancio, de quién proviene esta ociosidad, hermanos. ¿Sabe? Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, seamos activos. Si nosotros sabemos, nuestro maestro era llamado el verbo. El verbo es acción, hermanos. El verbo no es algo sencillo, es algo que se mueve, es algo que nos enseña a nosotros, que nosotros debemos ser vivos, debemos ser verbo como Jesús mismo. Entonces, seguir esos pasos. A veces no sabemos qué hacer, hermano, pero con tan solo entregar una hoja a una persona que no conoce a Cristo puede ser convertida por el Espíritu de Dios. Imagínense cuánto poder nosotros nos estamos desperdiciando. Incluso el cielo entero, los ángeles del cielo están efectuando lo que más ellos pueden. Si posiblemente pudieran ellos movernos a nosotros, lo harían, hermanos. Pero tiene que salir de nuestros corazones, como Jonathan lee la cita: si tuviéramos a Cristo en nuestros corazones, por fe trabajaríamos. Entonces, ¿realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones? ¿Realmente nuestros actos, nuestro testimonio testifica que vivimos con Cristo en nuestros corazones? ¿Podríamos decir como los apóstoles decían, o como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Por eso eran las acciones de Cristo, eran las que él hacía. Hermanos, debemos ver que el mundo y las personas ricas de este mundo, yo quiero leerle algo impresionante, impresionó mi corazón. ¿Por qué? Porque me doy cuenta cada día que quienes están haciendo la obra o quienes realmente se están moviendo a lugares seguros son las personas del mundo que están viendo lo que está sucediendo. Y miren, en esta noticia pude encontrar que se llama, eso es como una radio que dice La Gran Comisión. Y mire lo que dice aquí: millonarios se mueven a países más seguros. Creen que algo grande ocurrirá. Entonces enseñan, básicamente ilustran la esfera del planeta Tierra, y no tan solo eso, enseñan los países que estos ricos se están mudando. ¿Para qué? Hermanos, están sucediendo catástrofes en diferentes partes de acuerdo al juicio de Dios, de acuerdo a las cosas que ya habían sido escritas en Mateo 24, de acuerdo como la palabra de Dios y Jesús mismo explicó a sus apóstoles, nos explica a nosotros a través de su palabra. Todo este cumplimiento lo estamos viendo a nuestros ojos. Se nos están cerrando las puertas, como pude leerles a ustedes antes, de que el Evangelio va a ser circulado de tal forma que nosotros no podamos hacer nada, hermanos. Entonces nuestra fe debe trabajar en nosotros. Realmente nosotros vivimos con esa certeza de salvación, debemos esparcir esta salvación a otros. Debemos dar a reconocer que hay un Cristo vivo y que Cristo viene a buscar a su pueblo. Y debemos nosotros querer que no tan solo nuestros familiares, sino aquellos amigos lejanos que tenemos, puedan conocer esta verdad y que también Cristo venga a buscarlos a ellos, hermanos. Tenemos que tener misericordia, tenemos que tener amor. No debemos estar peleándonos porque si el Espíritu Profecía dice esto, si lo otro, miren, los pioneros, si nosotros estudiamos acerca de los pioneros en muchos de los puntos tenían diferentes opiniones, hermanos, pero sin embargo, ellos salían juntos a ver la obra. O sea, yo, igual que un hermano, tengo un punto de diferencia acerca de cualquier tema, pero eso no era un tema al cual nosotros deberíamos estar molestos uno con el otro para no hacer nada. Ellos sabían que había una diferencia, pero ellos en un común pensamiento hacían la misma obra, hermanos. La obra, ¿por qué? Porque se nos ha dado un mensaje de salvación y hay otras cosas que se nos van a ser reveladas después en el milenio, que vamos a conocer mucho más a fondo. ¿Por qué preocuparnos por aquellas cosas si el Señor nos ha dado unas hermosas palabras que debemos primeramente dar a otros, a los gentiles, para poder conocer? Y nosotros sabemos, como leí en la noticia, que los millonarios se están mudando a países seguros, y sabemos que en eventos de los últimos días, en el capítulo que habla lejos de las ciudades, nos dice claramente, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, porque sé que lo estudian, pero para recordarles qué es lo que nos dicen y quién realmente está haciendo esto. Dice,
Evento de los últimos días, página 84, nos dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Sí, claramente aquí se nos dice qué es lo que realmente el pueblo de Dios debería estar haciendo. Nosotros deberíamos estar pensando, antes de que llegue la ley dominical, ¿debería estar yo preparado? ¿Debería yo tener ya un lugar donde encontrarme con Dios? Y no tan solo con Dios, que Dios se va a manifestar en ese lugar, porque no tan solo iremos a un lugar preparado, sembrado para alimentarnos en el primer tiempo, en ese pequeño tiempo que tenemos, sino que tomaremos fuerzas en ese lugar y iremos a seguir predicando. Si nosotros leemos eventos de los últimos días, incluso los domingos, hermanos, mientras el mundo guarda el falso día de reposo, el pueblo de Dios va a seguir haciendo obra misionera, porque el Señor tendrá gracia, como dijimos al principio, a los hijos de los hombres. Esa gracia que fue dada a los hijos de los hombres es en ese momento donde nosotros salimos, y desde ahora tenemos que salir, y en ese momento igualmente no escondernos, hermanos, es a salir a predicar, para aprovechar ese pequeño momento para aquellos hijos de hombre que necesitan ser convertidos por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Dice una cita en Servicio Cristiano, página 329, dice: recompensa segura. El que ha señalado a cada uno su obra conforme a su capacidad, jamás dejará sin recompensa al que haya cumplido fielmente su deber. Toda acción de lealtad y fe será coronada con muestras especiales del favor y la aprobación de Dios. A todo obrero se hace la promesa: irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gravillas. Y quiero leer aquí con ustedes 1 Corintios 9, 24 y 25, cómo el apóstol nos da referencia a esa recompensa. Nos dice que nosotros recibiremos y nos da básicamente una ilustración. En forma de pregunta nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir la corona corruptible, pero nosotros una ¿qué? Incorruptibles, hermanos. Esto nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. El Señor nos tiene una recompensa a aquellos que seamos fieles, aquellos que realmente seamos genuinos, aquellos que realmente hayamos recibido a Dios y no tan solo lo hayamos hecho dueño de nuestras vidas, y que cada movimiento que hace nuestro cuerpo es porque la voluntad de Dios está en ella. Así que quiero leerle para finalizar esta cita que impresionó mi corazón en Servicio Cristiano, página 330, y nos dice de esta manera: las sienes de los que hacen esta obra llevarán la corona del sacrificio, pero recibirán su galardón. O sea, hermanos, una recompensa que nosotros quizás ni siquiera imaginamos. Quizás nuestro pensamiento puede llegar a: ok, nos van a dar una corona, nos van a dar unas vestiduras blancas, y de acuerdo a nuestra obra el Señor pondrá un color, ¿verdad?, en el borde. Si sabemos que los mártires tendrán un color rojo en esas vestiduras, y de acuerdo al grupo, ¿verdad?, en el cual vamos a permanecer. Solo Dios sabe, hermanos. Nosotros debemos poner de nuestra parte, porque sabemos que esas coronas tendrán piedras preciosas, y esas piedras preciosas significan cada alma que hemos llevado a Cristo Jesús. Debemos nosotros poner de nuestra parte. Debemos nosotros, hermanos, aunque usted diga no puedo hacerlo, no sé hacerlo, no soy predicador, hermanos, el Señor
con una persona humilde, con una persona que de corazón se entrega, el Señor va a hacer todo por usted. Usted no tiene que hacer nada. Usted simplemente tiene que entregarse al Señor, escudriñar su palabra. Como nosotros recordamos, todos aquellos que hayan estudiado la historia de los valdenses, cómo los valdenses vivieron esa vida. Esta historia se repite, hermanos. Esta historia de los valdenses nos puede dar una pequeña ilustración de lo que va a suceder. Sí, el tiempo va a ser mucho más fuerte para nosotros, pero los valdenses vivieron en una pureza lo que me impresiona de ellos, hermanos, es que dentro de lo que ellos conocían, ellos hacían hasta lo imposible para poder llevar las buenas nuevas. Unos cantaban para que otros pudieran ser convertidos, otros decían que eran comerciantes para poder entrar en aquellos lugares donde no se les permitía entrar, hablar de Dios. Entonces, ¿qué nosotros realmente estamos haciendo, hermanos? Aquí en Puerto Rico actualmente nosotros, en el día de que el mundo conoce como el festejo de las madres y estas cosas, nosotros aprovechamos la oportunidad, como nos dice el servicio cristiano, que tanto lo hagamos en la Navidad, aprovechemos que el mundo celebra estas cosas para entonces mostrarle a Cristo Jesús, para regalarle esa esperanza. Nosotros decidimos comprar caminos a Cristo, hermanos, envolverlos en regalo y darlos en la calle, hermanos, a todos aquellos hermanos, a todas aquellas personas que nos encontrábamos de frente, incluso en los semáforos. Veíamos personas en sus vehículos y le entregábamos estos regalos. Ellos recibían con alegría estos regalos, y no tan solo eso, tenemos que orar, hermanos, unos por los otros. Tenemos que ayunar como nunca antes. Tenemos que vivir esa experiencia que Jesús vivió, no tan solo en el año 27, hermanos, que siguió viviendo de acuerdo a su ministerio. Cómo Él actuó, hermanos, debemos actuar nosotros, para que esas personas sean inquietadas por el Espíritu de Dios y puedan leer esa literatura, que puedan llegar a Cristo como nunca antes. Que este tiempo pueda terminar muy pronto y que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir un texto más. Me toca mucho este texto. Para mí es bien importante. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que una fe sin obra es muerta, hermano. Así que si nosotros realmente creemos en Jesús, si nosotros realmente creemos, la fe va junto con las obras, van de la mano. Es como decir, Señor, no tengo trabajo, Señor, necesito algo. Pero hermano, pero te quedas en tu casa y no buscas ese trabajo. ¿Qué significa? Que no estás haciendo la obra. Pero si tú le pides a Dios, Señor, este día voy a encontrar un trabajo, sales de tu casa y con fe, ¿verdad? Y en oración sales a buscar ese trabajo y Dios te ayuda, porque la fe va junto con las obras. Así que tienes que caminar, tienes que moverte para que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Si usted se queda en su casa sentado pidiéndole a Dios, pero no camina, no vas hacia el destino donde Dios quiere tenerte, bueno, no estamos haciendo nada, viene siendo una fe muerta. Una fe es cuando Dios te habla, usted te levanta y camina y predica la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, porque una fe sin obra es una fe muerta. Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Justificada por obras. Dice, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué significa? Que Abraham fue el padre de la fe.
Dios le hablaba a Abraham, Abraham, quiero que tú vayas a tal lugar. Y Abraham inmediatamente se levantaba y caminaba por fe. Esa es la fe, creer en la palabra de Dios. Cuando Dios dice ejecutarlo, hacerlo, no es quedarse de brazos cruzados. Dios para este tiempo te necesita, querido hermano. Dios te necesita a ti, a mí y a cada uno de nosotros de esta cadena que está escuchando en estos momentos. Juntos, querido hermano, en cada lugar, en cada lugar donde te encuentres, para que te puedas motivar a predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, de que Cristo viene pronto. Y este es el tiempo, queridos hermanos, de predicar la palabra de Dios. Yo jamás pensé en mi vida que iba a estar hablando de Jesús, que iba a estar predicando de la palabra de Dios. Eso no son mis planes. Eso fue Dios, ¿verdad?, que me inspiró a mí. Al momento de yo aceptar a Jesús, yo dije, Señor, ¿cómo yo no hablar de ti si tú diste la vida por mí? ¿Cómo yo no hacer la obra si tú, Señor, moriste en la cruz pensando en mí? Si nosotros hablamos en un pasado cosas del mundo, ¿por qué no hablar de Jesús, hermano? ¿Por qué no hablar de Jesús? Hermano, qué maravilloso y qué privilegio hablar de Cristo Jesús en este tiempo. El mundo no necesita, el mundo está desesperado, el mundo no hay en donde, no sabe qué hacer ya. El mundo necesita de evangelio, hermano. El mundo necesita que nosotros llevemos la palabra para que muchos se puedan convertir en las verdades bíblicas, hermanos. Queridos hermanos, ya hemos finalizado y quiero decirles unas palabras. Sé que muchos en esta cadena son de otros países muy lejanos y agradecemos al Dios del cielo que nos haya dado esta oportunidad, que podamos compartir no tan solo nuestras experiencias, sino lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones. Somos muchachos jóvenes y no por eso quiere decir, ¿verdad?, que porque somos jóvenes tenemos la fuerza o tenemos la energía, hermanos. Dios llama a todo tipo de personas y lo hemos visto por nuestros propios ojos. No hemos trabajado solos y debemos nosotros tener ideas. Igualmente que un comerciante tiene ideas para su negocio, debemos nosotros tener ideas para el negocio de nuestro Padre Celestial. Debemos empeñar nuestra mente, nuestros bienes, todas aquellas cosas, no tan solo para la preparación que necesitamos, pero también para el Evangelio. Nosotros aquí en Puerto Rico hemos puesto en los cruzacalles, hermanos, en bridges, en puentes, en todo tipo de lugares donde pasan vehículos. Hemos puesto letreros que digan Cristo viene pronto y Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuántas cosas todavía podemos hacer en libertad? ¿Cuántas cosas podemos aprovechar en estos días? Incluso nuestros jóvenes fuimos a casas en la madrugada, tirando periódicos, hermanos, diciendo las verdades, a las 3 y 4 de la mañana, hermanos. Nos levantábamos en oración, íbamos a esos lugares y repartimos sobre 7,000 tratados, hermanos. Usted sabe, y los repartimos en cuestión de horas. Es tan grande la obra que tiene el Señor para nosotros. Es tan simple, hermanos, que si usted analiza las cosas que podríamos hacer, yo sé que el Señor va a poner ideas grandísimas en su vida. Quizás usted dice, yo no tengo dinero para hacerlo. Es que el Señor no necesita dinero, el Señor necesita de nosotros. El Señor tiene el dinero necesario para darnos a nosotros. Pero nosotros debemos primero dar el paso de la fe y entonces el Señor pondrá en nuestras manos todas aquellas cosas que necesitamos para hacer su obra. Nosotros pedimos una vez, en una ocasión, hablando yo con él, necesitamos literatura para repartir. Y el Señor, como un niño pequeño, me regañó, me dijo, hijo mío, yo puedo darte mucho más de lo que tú me pides. Solamente tienes que dar ese paso de fe. Entonces, dando el paso de fe,
Me llamó un hermano y me regaló sobre 500 libros del conflicto entre el conflicto de los siglos, deseado de todas las gentes. Me dio un montón de información, de literatura, y yo dije, wow, Señor, eres maravilloso. He podido ver la mano de Dios obrando, hermanos. Y nosotros también, cuando estamos en la calle, incluso hemos ido lloviendo, lluvias que usted no se imagina, que cualquier persona diría, no podemos hacer la obra hoy. Pero el Señor es el dueño de todo, hermanos, del cielo y de la tierra. Él ha creado todas las cosas y Él es el que dice, aquí llueve y aquí no llueve. Entonces nosotros con fe hemos orado, hermanos, impresionantemente. Lo hemos experimentado varias veces. El cielo se abre en forma de un círculo, donde exactamente nosotros vamos a hacer la obra. Se abre en forma de un círculo y no tan solo eso, sale un arcoíris hermoso, hermanos, enseñándonos la promesa de nuestro Dios, enseñándonos que no será destruido el mundo por agua nuevamente, y que estamos en el tiempo del fin y nuestro Dios pone su mano poderosa para que nosotros hagamos. Hemos salido sudando, hermanos, de ese lugar, estando lloviendo fuertemente. No tenemos excusa. No tenemos excusa alguna. Hemos podido estudiar hoy lo que el Señor puede hacer. Así que todos aquellos que puedan con nosotros, queremos orar. Y queremos orar no tan solo por nosotros, sino por aquellos que han de conocer a Cristo. Por aquellos que el Señor nos ha de poner en nuestros caminos para conocer la palabra de Dios, para conocer a ese Cristo que hemos amado de tal manera que queremos seguir y seguir y seguir obrando. Hermanos, queremos enseñar que su Rey, como nuestro Rey, también viene en las nubes de los cielos para recibirnos. Así que todos aquellos que puedan de rodillas, vamos a orar, a hablar con nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de proclamar el Evangelio de Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque hables nuestros ojos con misericordia, Señor. Nos das gracias día por día, Señor, para que nosotros hagamos la obra correcta. Tú has preparado de antemano, Señor, mucho antes, para que nosotros entendamos el propósito tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a retomar el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a si tenemos miedo, que tú puedas darnos paz, sabiduría, Señor, tranquilidad. Y como dice Josué 1:9, Señor, ser fuertes y valientes, Señor, en tu causa. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos mucho más fe. Y si esa fe debe ser aumentada por las pruebas, Señor, que así sea. Debemos experimentar lo que Jesús experimentó. Así que queremos experimentar exactamente lo que nuestro Maestro experimentó, para poder ir con tu Santo Espíritu, para poder llegar a donde tú quieres que nosotros llegamos. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra, Señor, y que podamos orar unos por otros, que dejemos las diferencias a un lado, y como se dijo en el mensaje de la Conferencia General en el 1888, si hubiéramos, esos hombres se hubieran arrepentido, Señor, tú hubieses venido. Pero nos das mucho más misericordia, mucho más gracia, Señor, y permite que podamos nacer para darnos esa oportunidad a nosotros. Queremos aprovecharla, Padre. Queremos ser fieles a ti. Queremos caminar los pasos de Cristo. Queremos que cuando Cristo venga, como dice tu palabra, venga a buscar a Él mismo. O sea, nosotros reflejemos el carácter de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por toda oportunidad que nos has dado, y perdónanos por aquellas que hemos desperdiciado. Queremos seguir caminando este camino que nos hace crecer. Ayúdanos a crecer, danos sabiduría a través de tu palabra, y que podamos reconocer verdad tras verdad, Señor,
que podamos hablar verdad tras verdad, que podamos testificar verdad tras verdad, Señor, y que nuestras vidas sean el camino perfecto para otros, porque nuestro caminar es el camino de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Amén.